Capítulo 17. Indalecio desayunó aprisa y se encaminó a la estación del ferrocarril. Al llegar allí se encontró con Emilio Doria, que salía de su oficina. Se le acercó y le dijo que la tarde anterior había estado con el padre Esquivel. Yo soy el único que he podido conversar con él. Me dio un encargado para vos. Emilio levantó la cabeza y le clavó una mirada penetrante y desconfiada. No le dijo una palabra. Indalecio comprendió el sentido de esa mirada, pero se hizo el desentendido. Me pidió que te avise que el lunes llega Octavio clandestinamente en el tren internacional y que escondas bien el cajón. Vos sabrás de qué cajón se trata. Al decir esto, le tomó del brazo con ademán amistoso. ¿Vos me conocés de la Revolución del 22? Podés confiar en mí. Anoche estuve con Florino y está todo cagado. No te va a servir de nada. Emilio se alteró súbitamente y airado y violento, se descargó en guaraní contra Florino diciendo que era un cajetillo liberal, igual que su padre, y luego añadió con indignación en español: yo le provine al padre Esquivel, pero no me hizo caso. Indalecio se ofreció a ayudarlo en todo lo que pudiera, hasta se puso en su disposición para tenerlo a Octavio en su casa. Aunque no lo creía segura, Emilio le respondió que estaba pensando esconderlo en una casa vieja y deshabitada, que fue el doctor Silvio Centurión, y que en el pueblo se lo conocía como el hombre de Centurión. Su dueño actual le había dejado las llaves a Emilio. Al volver Indalecio a su casa, pasó por el almacén de Encarnación Riquelme. Vio a este charlando con Casimiro y dos amigos más. Habían colocado las sillas apoyadas sobre el respaldo a la pared y a los pilares del corredor, formando un ruedo, invitaron a Indalecio a sentarse. Hablaban de la detención del padre. Encarnación Riquelme criticaba al cura por meterse en política y otras cosas, descuidando la parroquia, hasta el punto de que los aregüeños y sobre todo los campesinos habían terminado por consultar a Leopoldina sobre sus problemas religiosos y de la vida cotidiana. Un poco más y Leopoldina terminará por decir misa y dar la comunión, comentó Casimiro sarcástico, mientras el padre Esquivel se dedicaba a conquistar con los comunistas porque ese Rigoberto Molina había sido un comunista peligroso. Intervino Gaspar Candia. Era un aregüeño muy popular en el pueblo, que se pasaba el día en el almacén de Encarnación Riquelme, mientras su mujer fabricaba dulces de guayaba y mango, que luego llevaba a vender al mercado de Asunción.
Yo suelo leer un diario católico que se llama Servir, donde defienden a los curas que luchan por las cuestiones sociales y políticas, dijo Gaspar. La vez pasada había un artículo en que decía que los curas tienen que luchar por el pueblo contra los políticos inmorales y coimeros. Vos, doctor, ¿no leíste ese diario? No es un diario, es un seminario, corrigió Casimiro. Indalecio dijo que lo conocía. Traía una página en guaraní muy bien escrita, en un guaraní de gran pureza. Esa página era la única que le leía para perfeccionarse en ese idioma. Lo interrumpió Encarnación para contar que don Filomeno había dicho por ahí que el padre Esquivel lo soltarían enseguida, pero antes le darían una buena paliza para que aprendiera a no meterse en política. Casimiro opinó que él personalmente, no como político, estaba en contra del padre Esquivel por considerar que su actuación como párroco era nefasta para Areguá. Sin embargo, creía que don Filomeno estaba equivocado al pensar que con una buena paliza al cura se le quitarían las ganas de andar enredado en cuestiones políticas. Los curas aquí han intervenido siempre en política y seguirán interviniendo. Es una tradición en el Paraguay que los religiosos y los curas actúen en política, desde la época de la conquista que lo están haciendo, y levantándose medias de su asiento y accionando el bastón, afirmó: yo creo en eso, de influenciar en la política nacional. La Iglesia tiene tanta o más tradición e historia que los militares. Y dirigiéndose a Indalecio le preguntó: ¿vos no conoces un trabajo de Hurtado Sánchez, los religiosos en la política colonial paraguaya? Indalecio murmuró varias veces pensativo el nombre de Hurtado Sánchez, con gestos de querer recordar. Casimiro acudió en su ayuda. Ese que fue presidente del Superior Tribunal de Justicia, el yerno de filólogo y gramático Zacarías Pedroso. El rostro de Indalecio se iluminó. Recordó entonces que ese Zacarías Pedroso fue durante varios años director de la Biblioteca y Archivo Nacional, cargo que aprovechó para saquear prácticamente el archivo, llevándose documentos valiosísimos, parte de los cuales vendió en un bibliófilo norteamericano y el resto aprovechaba ahora inescrupulosamente su yerno, el historiador Hurtado Sánchez. Seguramente que será un obstáculo, yo no sé por qué. La mayoría de los historiadores paraguayos escriben solamente obstáculos o folletos, dijo Indalecio. Cualquiera diría que a los 30 o 40 páginas se les vacía el cerebro. Casimiro, que no había escrito sino 3 o 4 obstáculos, sintiéndose denostado por las palabras de Indalecio, no es por falta de ideas o por de no tener que decir que nuestros historiadores no publican libros voluminosos, es porque tienen que pagarse la edición y luego regalar sus trabajos por faltas de compradores. Yo tengo miles de páginas inéditas de historia que publicadas en letra de imprenta, cuerpo 6, abarcarían por lo menos 7 volúmenes de 500 páginas cada uno, y no las publico porque no tengo dinero para tirar a la calle. Seguramente que quedarán inéditas y olvidadas como la famosa obra.
también en 7 tonos, del que fue mi ilustre amigo el doctor Eligio Alaya. Después de decir esto, Casimiro permaneció silencioso, mientras los otros seguían conversando. Las anteriores palabras de Indalecio sobre la mediocridad de los historiadores paraguayos lo habían afectado profundamente. Una sombría u opresiva tristeza se apoderó de su espíritu. Sentíase ofendido por Indalecio. Pensaba que era una injuria más que tenía que agregar a las muchas que iba recibiendo de él. Me trata sin ninguna consideración, no me toma en serio. Hasta cuando me ofrece su maldito vaso de cerveza, se burla de mí por dentro.